A veces te descubres ante la puerta cerrada de un antiguo cuarto de secretos, con la llave oxidada entre los dedos, temblando. Has escuchado 1000 veces la pregunta que flota, espectral, en el aire de cada época. ¿Qué desea realmente una mujer? Freud, ese navegante del subconsciente, se atrevió a mirar tras la máscara de la costumbre y, entre las sombras, confesó la mayor de sus incertidumbres. Cuanto más avanzaba, menos comprendía. El deseo femenino no se deja atrapar por la lógica ni la moral. No responde a la aritmética de la reciprocidad ni a los pactos del deber. Es un río subterráneo, impetuoso y errático, que fluye por debajo de las palabras y de los gestos, donde la razón se disuelve y todo lo prohibido florece en el jardín vedado del inconsciente. El hombre moderno, todavía sediento de certezas, se refleja en el espejo del anhelo, preguntándose por qué amar bien no garantiza ser amado, por qué la entrega total a menudo encuentra silencio por respuesta. Descubre que la pasión de una mujer puede arder con intensidad bajo la luna y extinguirse con el primer sol, que el llanto de una noche se evapora en la indiferencia del día siguiente. La promesa de eternidad se convierte de pronto en un eco lejano, y quien alguna vez te deseó, ahora, no recuerda tu nombre. Es un duelo silencioso, una herida sin testigos, la soledad de quien se creyó suficiente y despertó enfrentando la verdad muda del rechazo. Freud observó este vaivén sin juicio, casi con el escalofrío de quien reconoce en el otro su propia sombra. El deseo femenino, esa fuerza indómita, anterior a la palabra, no busca la quietud del amor, sino el temblor de lo desconocido, la irrupción de lo salvaje. Y cuando, por nombrarlo, fue acusado y ridiculizado, Freud no hizo más que advertir al hombre doliente: aquel que se deshace por satisfacer un deseo ajeno, que quiere poseer lo que no le pertenece, terminará roto. El deseo no es un acertijo a resolver, es un enigma que solo puede ser contemplado, un animal que rehúye la jaula del deber ser. Quizá, mientras te asomas al abismo de ese espejo, entiendes que no se trata de lógica ni de mérito, que ni la fidelidad ni el sacrificio abren la cámara oculta de los anhelos. No es una crítica, ni una sentencia, es una invitación a mirar sin filtros, a soportar la crudeza de un reflejo que no adorna ni suaviza. Si eres capaz de enfrentar esa imagen, si resistes el impulso de huir o de exigir certezas, tal vez recuperes la claridad perdida mientras perseguías un ideal ajeno, intentando ser suficiente para quien nunca supo, tampoco, lo que buscaba. El deseo femenino no es sinónimo de amor. Freud lo intuyó en los pliegues de la mente, allí donde la razón se desarma y lo biológico se impone con la fuerza de una marea. Es una pulsión ancestral, salvaje, que desafía toda definición, y cuando el hombre confunde esa llamarada con la promesa del amor eterno, se encadena a un sueño imposible. Se convierte en prisionero de un misterio que ni siquiera la mujer puede explicar. Porque lo que para él es vínculo, para ella puede ser energía efímera. Lo que él llama romance, para ella puede ser solo un destello fugaz, una activación momentánea en el laberinto de la psique. El dolor surge entonces. ¿Cómo aceptar que la intensidad del alma puede desvanecerse sin previo aviso? ¿Cómo entender que la entrega más honda no garantiza continuidad, que el calor de anoche no es promesa de mañana? Hay noches en que la mujer parece entregada y al alba se viste con el frío de una distancia imposible de traducir. Hay miradas que antes eran fuego y ahora son hielo. Y Freud lo sabía. El deseo femenino danza bajo la superficie, siguiendo una partitura que ni siquiera la propia mujer conoce. No sabe por qué se apagó el fuego, por qué la llama cambió de lugar, por qué otro
de repente, despierta en ella algo que tú ya no puedes. Son los fantasmas del inconsciente, los ecos del río subterráneo, los susurros de la sombra que Jung invitó a abrazar, y la valentía de Nietzsche al enfrentar las verdades incómodas. Tú, que escuchas, puedes preguntarte, ¿qué deseos guardas bajo llave en tu propia cámara secreta? ¿Qué verdades silenciadas te dan miedo reconocer en ti o en otros? La verdadera valentía no es gritar lo prohibido, sino acoger la complejidad del deseo con honestidad, empatía y el humilde coraje de crecer, sabiendo que, en el fondo, todos compartimos la herida de no ser comprendidos y el anhelo de ser vistos, sin máscaras, en el jardín secreto de lo auténtico. Te adentras en la noche de tu propia mente, y allí, donde el eco de lo no dicho resuena como un río subterráneo, la pregunta vuelve: ¿qué hice mal? Pero no hay respuesta. Solo el frío roce del misterio, un susurro tras la máscara de lo cotidiano. Ella siente, sí, siente desde una cámara sellada, profunda, donde los secretos de su deseo laten como un animal oculto. ¿Y tú? Extraviado ante el umbral de ese cuarto prohibido, golpeas la puerta con 1000 razonamientos, desgastándote en la búsqueda de una lógica que nunca existió. Freud llamó a ese abismo el ello, el territorio sin mapas, la tierra de la pulsión, donde ni la moral ni la voluntad logran abrir grietas en la roca de la necesidad. Allí, el deseo es río, fluye y arrastra, cambia de cauce sin previo aviso, desborda, retrocede, se esconde bajo la sombra de la vergüenza o tras la máscara de la cortesía. En la mujer, este río es más hondo y cambiante, no por debilidad, sino porque su deseo ha sido moldeado en la lucha silenciosa por sobrevivir emocionalmente, biológicamente, socialmente. Y ese arte de adaptación la hace indescifrable incluso para sí misma. Su anhelo no responde a lo conveniente, sino a lo que la despierta en lo más íntimo, a veces por una chispa fugaz, a veces por un reflejo en el espejo de sus sueños no contados. Ese deseo se transforma bajo la presión de mensajes cruzados entre las promesas de libertad y las cadenas invisibles de la perfección, entre lo que la sociedad impone y lo que su cuerpo pide en secreto. Tú, hombre del siglo XXI, crees que el esfuerzo, la bondad, la constancia serán la llave de ese jardín prohibido. Pero te encuentras ante el muro de una verdad incómoda. El deseo femenino no se conquista ni se persuade, se enciende o no, como un relámpago que nadie predice. Y si el fuego se apaga, ella parte. No importa cuántos recuerdos hayan compartido, cuántos votos de eternidad hayan sellado, cuánto amor juraste proteger. Cuando el río se seca, la historia muere y quedas solo, con el alma vacía y la pregunta atravesándote el pecho como un dardo envenenado. Y la respuesta es brutalmente sencilla, como un espejo implacable. Confundiste deseo con amor, pulsión con conexión, instinto con entrega. Freud lo advirtió sin titubeos. Nadie, ni siquiera ella, controla del todo la fuerza de ese río. El hombre que intenta domarlo con modales, paciencia y sacrificio, termina ahogándose en sus propias aguas, porque ella busca, sin saberlo, la chispa ancestral que la despierta desde adentro. Si dejas de provocarla, si te vuelves predecible, te desvanece de su universo. Y esa desaparición es helada, injusta y terriblemente real. La verdad es a menudo fea, pero solo enfrentándola puedes romper la ilusión. La bondad, la lealtad y la entrega no garantizan el deseo. No lo harán. Y cuanto antes aceptes esta verdad, más pronto comenzarás a liberarte de la prisión de expectativas que te imponen la cultura, las redes, la voz interior que exige merecer. El deseo femenino no se gana ni se negocia. Es un fenómeno de la sombra,
del inconsciente, de la química salvaje y la emoción bruta. Es una tragedia muda que recorre el mundo de los hombres modernos, hombres que aman según las reglas aprendidas y aún así son olvidados, sustituidos, enfrentados a un muro de silencio que ninguna lógica puede penetrar. No lo ves en las noticias ni en los discursos de autoayuda, lo ves en los ojos rotos de quienes lo dieron todo y aún así quedaron al margen, sin comprender cómo lo correcto se volvió irrelevante. Se repite el ciclo. Entregas, esperas, sueñas, y el río se te escapa de las manos, una y otra vez, porque la lección es la más ardua. El deseo femenino es tan ilógico, tan indomable, que a veces roza lo cruel. Freud lo presenció en sus consultas, no hombres rotos por falta de amor, sino por ignorar qué fuerzas verdaderamente movían a la mujer que amaban. Y lo más paradójico, ella tampoco lo sabía. El deseo habita la sombra, el rincón silenciado, el jardín prohibido que solo se revela cuando tienes el valor de mirar de frente tus propias pulsiones, tus anhelos no confesados, tu propia hambre de sentido. ¿Y tú? ¿Qué secretos guarda tu deseo? ¿Qué verdades temes pronunciar por miedo a perder lo que crees necesitar? El coraje real no está solo en hablar lo prohibido, sino en aceptar la complejidad del deseo, con honestidad, empatía y la humildad de quien está dispuesto a crecer. Porque solo así, enfrentando el reflejo desnudo en el espejo de la sombra, comienza la verdadera libertad. En el escenario invisible de los días, donde el deseo se desliza como un susurro apenas perceptible, descubres que ese anhelo no nace en la mente lógica, sino en la caverna profunda del cuerpo, en el pulso callado de una emoción que surge sin aviso y lo consume todo. Así, ella se convierte en guardiana de su propio jardín secreto. Cuando la llama de su deseo se apaga, no es el rencor ni la traición lo que la empuja a marcharse, sino la lealtad silente a su verdad más íntima. Quedarse a tu lado sin desearte sería, para ella, entrar en la cámara de las traiciones interiores, romper el espejo donde aún se reconoce. Y tú, atado a la ilusión de que el amor lo puede todo, te encuentras convertido en un espectador silente frente al derrumbe de tu propio castillo, viendo cómo su figura se desvanece, cómo cambia su risa, cómo se funde en otro abrazo. Y tú, petrificado, descubres la impotencia de quien ya no tiene llave para entrar en ese cuarto prohibido. Intentas reconstruir el puente caído, das más, haces más, te arrodillas ante el altar de un deseo que ya no te pertenece. Pero cuanto más suplicas, cuanto más te humillas, más lejos sientes el eco de su presencia, porque nada apaga con más certeza la llama del deseo femenino que la visión de un hombre que ha extraviado su eje. Es ahí, en ese punto de inflexión, donde comienza la verdadera destrucción, no cuando ella se aleja, sino cuando tú, frente al río oscuro de tus noches, dejas de reconocerte como hombre, cuando el respeto por ti mismo se disuelve como una sombra en la corriente, cuando crees que tu valor depende de ser el elegido por su deseo. Ese es el fondo del abismo, la cueva de los espejismos donde tantos naufragan, rotos, cínicos, apagados, sin sospechar que todo empezó por la mentira primera, la más cruel, la que afirma que puedes conquistar el deseo ajeno como quien colecciona trofeos. Freud lo vio en los pasillos oscuros del inconsciente. El deseo no se negocia, no se convence, no responde a los ruegos ni a la estrategia, o se enciende como un relámpago, o la noche lo devora sin remordimiento. El hombre, que no acepta esta verdad, vive postrado ante el altar vacío, suplicando amor como quien busca oxígeno en el vacío, y cada súplica lo aleja más de sí mismo,
hasta que un día, si la vida es generosa, se atreve a mirar su reflejo y pronuncia la frase que cambia el curso de los días. No moriré por un deseo que no era mío. En ese instante, mientras la máscara se desmorona y el silencio se convierte en aliado, comienza el regreso, el despertar del hombre nuevo, la lenta reconstrucción de la identidad. Pero solo si está dispuesto a dejar de buscar el código secreto en el otro y empieza a escarbar en su propio silencio, en el sótano olvidado de sus propios sueños. Freud, tras atravesar los laberintos de la mente, los sueños rotos, los síntomas mudos, confesó sin burla y con una honestidad desgarradora la pregunta que le desarmaba: ¿qué quiere una mujer? No era ironía, era reverencia ante el misterio, el reconocimiento de que allí, en ese umbral, el lenguaje racional se vuelve inútil, la lógica se fractura y el análisis es apenas una linterna temblorosa frente a un bosque inexplorado. Porque la mujer, como portadora del deseo, es enigma y no ecuación. El hombre que intenta descifrarla con fórmulas está condenado a perderse en el laberinto de los símbolos. Sin embargo, muchos lo intentan. Analizan cada mensaje, interpretan cada gesto, calculan cada silencio. Y en ese juego de máscaras y temores, comienzan a desfigurarse para no incomodarla, para no perderla, para no romper el lazo. En ese proceso, el hombre se desvanece. Su esencia se diluye en la ansiedad y el miedo. Y eso, lejos de acercarla, la desconecta. No porque lo desprecie, sino porque el deseo no florece en la tierra del sacrificio autoinfligido, sino en el jardín oculto de la autenticidad. La mujer no desea al que se borra por gustarle. Desea al que se sostiene firme, al que no necesita su aprobación para seguir siendo quien es. Ese es el error. Intentar complacerla, creer que si eres sensible, presente, dulce y comprensivo, el deseo crecerá como un jardín bien cuidado. Pero el deseo no obedece esas leyes. Freud lo sabía. El deseo arde en el misterio, en la distancia emocional sana, en la firmeza del hombre, que se sabe entero incluso si ella parte hacia otros horizontes. El hombre moderno, sin embargo, fue educado en la dirección contraria. Le enseñaron que debía entenderla, protegerla, validarla, ajustarse, y en ese esfuerzo por no perderla, perdió su propio centro. Ella lo sintió y dejó de verlo como hombre. Porque el deseo femenino no elige al que se arrodilla ante la puerta cerrada, sino al que se planta, al que permanece en su verdad, aunque afuera sople el viento del abandono. Ella no necesita que la entiendas. Necesita sentir que tú no te perderás, ni siquiera por ella. Y así, en el espejo de tus días, te queda la pregunta viva: ¿qué deseo guardo en silencio? ¿Qué verdad temo mirar de frente, en mí y en los otros? Porque el verdadero coraje no está solo en pronunciar las verdades prohibidas, sino en abrazar la complejidad del deseo con honestidad, empatía y la voluntad inquebrantable de crecer. Cuando dejas de orbitar en torno a su luz, dejas de ser un satélite extraviado en la galaxia de sus misterios y aprendes, lentamente, a sostener el peso y la calidez de tu propio fuego. Algo en lo más hondo de tu alma se transforma. Ya no eres el que suplica al pie de un altar invisible, ni el que se consume esperando una señal entre sombras digitales. Eres el que se pone de pie en medio del bosque de la incertidumbre y simplemente avanza. Si ella decide acompañarte, su paso se une al tuyo como el eco de un arroyo secreto, y si no, el silencio se convierte en un espacio fértil, no en una condena. Pero solo llegas a ese umbral cuando sueltas las llaves oxidadas de las fórmulas mágicas, cuando dejas de buscar el mecanismo oculto tras la máscara de su deseo y aceptas, temblando, que aquello que habita en ella es un río indomable,
imposible de poseer, siempre dispuesto a desbordar las compuertas de lo previsible. No estás aquí para descifrar el enigma femenino, sino para sostenerte frente al espejo de tu propio anhelo. Freud, como un navegante del subconsciente, lo intuyó en la penumbra de su gabinete. Quizá el misterio no exige ser resuelto, sino contemplado con humildad, como quien se asoma al jardín prohibido donde florecen los deseos más sinceros y temidos. No todo gira en torno a tu hambre de certezas. No todo será justo. No todo va a adquirir un sentido claro bajo la luz de la razón. Y esa revelación, aunque queme como una brasa bajo la piel, te abre la puerta de la verdadera libertad. El día en que renuncias a complacer para ser, cuando eliges la honestidad cruda de estar presente, sin máscaras ni mendicidad emocional, ella lo percibe más allá de las palabras. Porque el deseo femenino se enciende, no ante quien espera, sino ante quien existe. Un hombre que ya no se desvanece si ella se aleja, que ya no reza por su regreso, que sostiene su sombra y su luz. Pero hay una mentira, vasta como una sombra colectiva, que ha arrastrado a legiones de hombres a la orilla del desencanto. La idea de que su deseo es idéntico al tuyo, de que el amor se mide con la misma vara, de que la entrega transparente y total de tu corazón será devuelta en igual moneda. No es cierto. Nunca lo fue. Freud fue de los primeros en mirar esta verdad incómoda sin parpadear. El deseo femenino es un laberinto sin centro, un jardín cuyas puertas se abren y cierran siguiendo reglas que ningún manual ha logrado escribir. No es una línea recta, es una curva que se retuerce, una corriente que cambia de dirección, un fuego que arde y se apaga con la lógica imprevisible del relámpago. El hombre que ama desde la estructura, desde la decisión y el compromiso, a menudo se pierde en el laberinto de lo femenino, porque ella ama desde el pulso de lo que ocurre en su cuerpo, en el clima de sus emociones, en la sinfonía de su entorno cambiante. Por eso, lo que ayer fue entrega ardiente, hoy puede pesar como una carga. Lo que anoche pareció eterno, mañana se convierte en recuerdo de una etapa ya quemada. Y tú, que diste todo, te interrogas. ¿Me usó? ¿Mintió? Pero en ese instante, ella sintió verdad, porque el deseo es siempre real mientras arde. Solo que cuando cambia la dirección del río, arrastra con él todo lo que existía a su paso. No es maldad, no es cálculo, es la naturaleza misma del deseo. Freud lo decía sin rodeos. El deseo femenino no tiene ética, tiene impulso, y en esa afirmación se encierra la tragedia silenciosa de quienes buscan garantías donde solo existe incertidumbre. El hombre cree que, si es bueno y puro, si se entrega con nobleza, el deseo de ella responderá del mismo modo. Pero la lógica del deseo no se rinde ante el mérito ni la necesidad. Ella no se queda, porque tú la necesites. Se queda mientras la corriente viva de lo que despiertas en su interior siga fluyendo. Ese es el secreto que más hiere, que no hay receta, no hay control, no hay certeza. Puedes hacer todo bien y aún así perderla. No aceptar esto es quedarse atrapado en el círculo vicioso de la ilusión, convirtiéndose en adicto a la esperanza, al esfuerzo emocional sin fin. Quizá, si hago más, si demuestro cuánto la amo, regresará. Pero la verdad no siempre atiende a los ruegos, y aquí, al borde del abismo, es donde se revela el verdadero coraje, el valor de mirar dentro del propio cuarto cerrado, de enfrentar las máscaras que usamos para ocultar nuestro miedo al rechazo y a la incomprensión. Es el acto de atreverse a contemplar el propio río de sueños no pronunciados y preguntarse, ¿qué deseos he condenado al silencio en mi propia vida?
La sombra de la vergüenza se disipa cuando la aceptas, y en ese encuentro, tanto el hombre como la mujer pueden descubrir que el auténtico despertar reside en abrazar la complejidad del deseo humano, sin fórmulas, sin juicios, solo con honestidad, empatía y la disposición a crecer. Porque el coraje real no está en proclamar verdades prohibidas, sino en sostener la mirada ante el espejo de la propia vulnerabilidad y, finalmente, permitirse ser, sentir y amar desde un lugar de integridad y compasión. Aquí, en el mundo de 2025, rodeado de pantallas luminosas y mensajes contradictorios que te exigen ser fuerte y vulnerable, proveedor y compañero, te encuentras frente al espejo de tus propios anhelos, preguntándote por qué cada esfuerzo por ser deseado parece desvanecerse como el humo ante la brisa. En cada intento por complacerla, por aferrarte al deseo femenino como si fuera una llave hacia tu valía, algo en ti se apaga. Una chispa se extingue tras la máscara de necesidad. Descubres entonces que el deseo de ella no responde a tu sacrificio ni a tu historia, sino a una presencia firme, inquebrantable, como una roca en medio del río de expectativas y decepciones. Cuando te dejas arrastrar por la corriente de la necesidad, pierdes el centro, ese eje invisible donde reside tu autenticidad, y sin ese centro, te vuelves prisionero de un juego cuyos códigos no controlas. La mentira más sutil no es aquella que te contaron sobre cómo ganarte su deseo, sino la que repites cada vez que crees que tu entrega puede despertar en ella lo que no nace espontáneamente. El deseo no es un premio, es un fuego. A veces arde, a veces se apaga sin aviso, dejando solo cenizas y preguntas suspendidas en el aire. Entonces te quedas ante la verdad, esa que Freud arañó en sus escritos y que tantos intentaron encerrar en la cámara sellada de los tabúes. Ella no desea como tú, y eso no es culpa de nadie, pero sí es una llamada al despertar. Freud, en su soledad de pensador, rodeado de enigmas, murió buscando la respuesta a la pregunta que retumba aún en las paredes digitales de nuestra era. ¿Qué quiere una mujer? No le faltó inteligencia ni pasión, solo comprendió algo que asusta al hombre moderno. El deseo femenino es un lenguaje sin diccionario, un río que se niega a ser contenido, una sombra que se escurre entre los dedos de la lógica y la previsión. Su deseo, como un jardín prohibido al que solo se accede sin mapas ni garantías, no es permanente ni predecible. Es la danza de la sombra y la luz, de la máscara y la verdad, y solo puede ser observado y respetado, nunca conquistado por la fuerza de la voluntad ni por la pureza de la entrega. Freud no fue silenciado por estar equivocado, sino por haber rozado una verdad incómoda: la imposibilidad de controlar lo que es por naturaleza, libre y misterioso. Para ti, hombre del presente, esa verdad es una herida y un espejo, porque descubres que tu entrega, tu lealtad, tu amor incluso, pueden volverse invisibles si no despiertan esa llama secreta en ella. Y eso duele, una herida silenciosa que recorre las noches de soledad y las horas de autointerrogatorio, pero solo viéndola puedes empezar a sanar. Tu valor, entonces, no está en cuánto te desea ella, sino en cuánto te sostienes cuando su deseo ya no ilumina tu mundo. La verdadera prueba no es ganarla ni mantenerla, sino no perderte si ella se va. No es recuperar su amor, sino reconstruir tu propia presencia, regresar al centro, volver a habitarte a ti mismo. El hombre que orbita alrededor del deseo femenino vive apagándose. Se pierde en cada mensaje no contestado, en cada mirada que no reconoce su existencia, en cada noche en que se pregunta, casi en silencio, ¿qué hice mal? Sin darse cuenta de que su único error fue amarla como si su deseo fuera igual al suyo, como
si la lógica del corazón fuera universal. Ahora lo sabes. Y ese conocimiento es irreversible. Ya no puedes volver a la ingenuidad. Ya no puedes seguir amando desde la ceguera. Hay una verdad, incómoda y tal vez dolorosa, pero tuya. Nadie te enseñó que no todo lo que se apaga es tu deber encender o salvar. El hombre que despierta deja de ser bombero emocional de los deseos ajenos, deja de correr detrás de fuegos que no encendió. Amar, en su forma más auténtica, no es arrodillarse ni suplicar, no es disolverte para caber en el molde del momento. Amar es sostenerte, incluso cuando ya no eres elegido. Es no traicionar tu esencia por la esperanza de ser amado, no convertirte en una sombra triste de lo que fuiste por miedo a quedarte solo. Y aquí yace la enseñanza más difícil, la que quema y libera al mismo tiempo. A veces, perderla es lo mejor que puede sucederte. Porque en el silencio que queda cuando ya no hay nada que demostrar, cuando el jardín se cierra y solo resuenan tus propios pasos, comienza la reconstrucción. Surge la versión de ti mismo, que no depende del deseo ajeno para sentirse valiosa. Esa versión que no mendiga atención ni reconocimiento, que ya ha comprendido que la mayoría de las respuestas que buscabas afuera estaban en el interior, esperando a ser descubiertas como un tesoro bajo la sombra de la duda. Al principio duele, pero después sientes el poder y la libertad de dejar de ser esclavo emocional, de abrir los ojos al espejo de tu propio deseo. Ahora, pregúntate, ¿qué anhelos callo en mi interior? ¿Qué verdades sobre el deseo, propio o ajeno, me aterra mirar? Porque el verdadero coraje no está solo en pronunciar las verdades prohibidas, sino en abrazar la complejidad del deseo con honestidad, empatía y la voluntad de crecer. Y ahí, en ese jardín donde confluyen tus sombras y tu luz, comienza el despertar. Cuando el hombre moderno se encuentra solo frente al espejo, a veces descubre, bajo el brillo de la superficie, una cámara sellada donde arde el secreto de su deseo y el deseo de la otra. Has crecido preguntándote, no desde la autenticidad, sino desde la carencia. ¿Cómo deberías transformarte para ser elegido por ella? ¿Cuál es la máscara adecuada para despertar el fuego de su mirada? Sin embargo, esa pregunta, que te atraviesa como un río de sueños nunca dichos, no es sino la sombra de una verdad más honda. ¿Quién eres tú cuando no suplicas amor, ni te vistes con el disfraz de lo que crees que ella espera? Allí comienza el temblor, la verdadera revolución del alma. Dejar de moldearte según el deseo ajeno es abrir, con manos temblorosas, la puerta de ese cuarto prohibido que habías clausurado en ti mismo. Freud habló del retorno de lo reprimido, de ese flujo de anhelos escondidos que regresa como una corriente subterránea, ineludible y poderosa. Pero en 2025 la represión toma formas digitales, mensajes no respondidos, imágenes perfectas, silencios impuestos por la presión de la apariencia. La máscara de la época es la autoedición constante, el algoritmo del agrado, la censura de los impulsos. Y tú, entre todos esos espejos, apenas reconoces el reflejo auténtico de tu rostro. Un día, cansado de vivir fragmentado, decides sumergirte en las aguas profundas de tu propio anhelo. Descubres que el dolor que tanto temías, ese dolor de no ser suficiente, de no ser visto, de no ser escogido, es en realidad el guardián de tu verdad silenciada. Es el llamado de la sombra que Jung enseñó a abrazar, el lugar donde te traicionaste, donde cediste tu verdad a cambio de la fantasía de ser deseado. El dolor se convierte en el maestro implacable que te despierta de la ilusión y te obliga a habitar, al fin, tu propio cuerpo. Ya no puedes desoír lo que has visto. La herida abierta, esa que muchos hombres pretenden ignorar, deja de supurar rencor cuando entiendes que sanar
Es un acto de soberanía y no de reclamo. No esperas que el bálsamo venga de ella, ni le cargas la llave de tu propia prisión. Con humildad, reconoces el dolor, pero te niegas a dejar que te defina. No es orgullo, es el nacimiento del amor propio, la elección de recuperar tu centro, aun cuando tu mundo emocional parezca hecho escombros. Porque tu esencia, aunque arrasada, nunca estuvo rota. Dormía, aguardando el instante de levantarse. Y cuando te levantas, más entero y menos suplicante, ya no pides limosna de afecto, ni trocas tu paz por la promesa de ser amado. Caminas distinto. La energía se asienta en tu pecho. La mirada se serena. Los pasos tienen otro ritmo. Descubres la abundancia de la soledad elegida, el valor sagrado de reencontrarte en el silencio. Porque quien se sostiene a sí mismo no necesita convencer a nadie de quedarse. La verdadera fuerza es habitar el propio fuego sin mendigar el de otra. Aquí se revela la paradoja de la vida interior. Cuando dejas de esforzarte en despertar el deseo de la mujer, te conviertes en el imán que lo provoca sin pretenderlo. Porque la autenticidad, ese jardín prohibido que muy pocos se atreven a cruzar, es infinitamente más seductora que cualquier estrategia de conquista. La mujer, como tú, busca la libertad en la entrega, no la sumisión nacida del miedo. Solo cuando dejas de depender de su deseo para sentirte completo, el deseo compartido se vuelve una elección genuina, no una necesidad disfrazada de amor. Desde ese lugar de verdad, puedes mirar a los ojos sin temblar, hablar sin enmudecer, amar sin atarte. Ya no necesitas el reflejo del otro para confirmar tu propia existencia. Eres el fuego. Y si alguien no lo ve, si no lo valora o no lo acoge, continúas caminando sin apagar tu llama. La pregunta que permanece en el umbral de este despertar es simple y vertiginosa. ¿Qué deseos callas en tu propio jardín secreto? ¿Qué verdad de tu deseo o del deseo ajeno temes mirar de frente? El coraje real no reside solo en pronunciar lo prohibido, sino en acoger, con honestidad y empatía, la complejidad de tu deseo, y en la disposición de crecer más allá del miedo hacia la integridad y la compasión. Hay un umbral invisible entre lo que das y lo que te pertenece, una cámara cerrada en lo más profundo donde tu alma resguarda el tesoro de su dignidad. Te acercas a ella y, sin embargo, no te disuelves. Caminas por el jardín prohibido de su deseo, pero la llave que llevas es la de tu propia casa interior. Y esto, aunque el mundo no lo nombre, es el imán silente que muchas mujeres perciben. No buscan ser dominadas, buscan sentir la certeza de que tú no te evaporas en el río de su amor, que tu reflejo persiste en el espejo de la entrega. Sin embargo, la mayoría de los hombres solo tropiezan con esta verdad cuando ya han cruzado el umbral de la humillación, cuando han llamado en vano a puertas que no se abrirán, cuando han permitido que el torrente de su entrega los arrastre hasta el fondo. Pero hay un instante, un temblor en el aire, donde el sueño termina y comienza el despertar. Allí, en el silencioso retorno de lo reprimido, reconoces que el verdadero amor propio no es un escudo de ego, no es el hielo de la indiferencia ni la máscara de la autosuficiencia. Es la voz callada que exige descanso para tu alma, la dignidad de tus lágrimas, la honestidad de tu cansancio. Tu entrega solo tiene sentido si no te cuesta a ti mismo. Tu amor no es auténtico si necesitas perderte para sostenerlo. Desde ese umbral, lo que recibas será don y no carencia, un fruto inesperado y no la raíz de tu hambre. Algo profundo se reordena. Ya no es cuestión de dejar de amar, sino de amar sin borrarte. Ya no se trata de cerrar la puerta al deseo, sino de no convertirlo en el arquitecto de tu identidad. Aprendes a habitar un espacio silencioso y fértil, una tierra donde tu valor no se regatea,
donde la dignidad no es prenda de trueque y tu presencia no se convierte en súplica. Allí germina el respeto, no el respeto impuesto, sino el que nace como luz desde la raíz de tu autenticidad. Cuando un hombre se convierte en su propio hogar, deja de buscar refugio en cuerpos que son tormenta. Y ese hombre es una rareza porque la sociedad nunca te entrenó para ser tú mismo. Te domesticaron para agradar, para adaptar tus formas al molde de otros, para sacrificarte ante el altar del amor aprendido. Pero ese amor que te enseñaron era sombra, no era llama. Era miedo envuelto en bondad, dependencia disfrazada de entrega. Seguiste el camino prometido. Creíste que si eras más bueno, te amarían más. Pero el deseo no se rinde ante la bondad. Responde a la verdad sin máscaras, a la crudeza de quien se rehúsa a traicionarse. Este es el mayor acto de amor. Mostrarle al otro que, aun por amor, no vas a dejar de ser tú. Cuando esta verdad se instala en tu centro, ya no buscas excusas ni redención, ni deseas retroceder en el tiempo para enmendar lo roto. Comprendes entonces que todo lo vivido no fue un error, sino una llamada desde el abismo, el inconsciente que te recordaba, a gritos o susurros, que habías construido tu valor con materiales prestados, que habitabas un yo ajeno, una sombra proyectada por el deseo de ser aceptado. Pero ahora ya no duermes. Ahora eliges con otros ojos, sientes con otra piel, actúas desde una llama nueva. Porque el hombre que cruzó el incendio del rechazo y decidió no arder, sino renacer, ya no teme perder a nadie. Se ha encontrado. Quizá llegues a este punto roto, quizá en paz, quizá aún desorientado entre las ruinas del antiguo yo, pero ya no eres el mismo. Una vez que has mirado la verdad sin apartar la vista, no puedes volver a vivir dormido. Y esa verdad, aunque duela, no te destruye, te libera. Te recuerda que no naciste para satisfacer deseos ajenos, que tu destino no es ser sombra de nadie, sino encender tu propia luz, caminar con firmeza, habitarte por entero. Dejas de mendigar amor porque has aprendido a habitar el que tú mismo eres. Al final, lo que realmente hiere no es que ella ya no te desee, sino que tú mismo te habías olvidado de desearte, de reconocerte, de escuchar tu voz bajo el ruido del mundo. Ahora lo sabes. El deseo femenino seguirá siendo un misterio, una habitación secreta, pero tú ya no eres esclavo de puertas cerradas. Ahora eres libre, y en esa libertad hay fuerza, claridad y una presencia renovada. Una versión de ti que ya no necesita respuestas, porque entendió la mayor de las verdades. No todo se puede entender, solo sentir, solo soltar, solo sostener. Si has llegado hasta aquí, estás listo. No para volver atrás, ni para descifrar todos los enigmas de lo femenino, sino para mirarte de frente y afirmar, con la voz que viene del fondo de tus sueños: ya no necesito ser deseado para saber quién soy. Porque un hombre así no se pierde, no se entrega por miedo, no se apaga ante la ausencia. Un hombre así arde desde dentro. Y esa llama, créelo, nadie puede apagarla.